Bienvenidos a un video más en este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Jacqueline y bueno, pues en esta ocasión el tema de este video tiene que ver con el entendimiento. Y bueno, pues para comenzar vemos cómo nuestro cerebro es impresionante, ver su funcionamiento, y también es algo muy importante dentro de nuestras vidas para llevar a cabo diversas cosas como comer, caminar, hablar, todo eso y muchas cosas más gracias a nuestro cerebro que da la orden a diferentes partes del cuerpo para llevar a cabo muchas cosas. Pero vemos que no solamente es eso, que no solamente podemos hacer eso gracias a nuestro cerebro, sino que también tenemos la capacidad de pensar o analizar, y esto es algo también muy importante sobre todas estas cosas que llevamos a cabo. Y bueno, pues vamos a comenzar con definir qué es el entendimiento. El entendimiento es aquella facultad que diferencia a los seres humanos de los animales. El verbo raíz en hebreo bin tiene el significado básico de separar o distinguir, y a menudo se traduce como entender o discernir. Toma lugar a la hora de nosotros tomar alguna decisión, pues sabemos separar, diferenciar y en base a ello tomamos una decisión. El entendimiento permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como una realidad, captando su estructura y significado. Y bueno, pues una vez teniendo en cuenta la definición de lo que es el entendimiento, ahora sí vamos a comenzar por introducirnos en este tema, que como lo vieron en el título de este video, es una vida con entendimiento. Y bueno, pues se podría decir que todos tenemos esa capacidad de pensar, de razonar, que todos tenemos ese órgano, que todos tenemos un cerebro. Y es cierto, todos tenemos ese órgano y tenemos también la capacidad de pensar, pero muchas veces no la utilizamos. Y bueno, pues esta expresión puede sonar algo mal, pero es lo que suele pasar cuando actuamos por costumbre, sin ser plenamente conscientes de lo que llevamos a cabo, o según las circunstancias, o cuando actuamos sin pensar, o por impulso, o de acuerdo a lo que sentimos o nuestras emociones. Y bueno, me gustaría compartirles una información que me pareció importante con respecto a este tema, y dice: científicos han identificado una región específica del cerebro llamada la amígdala, la cual es responsable de las reacciones instintivas, incluyendo el temor y el comportamiento agresivo. Esta región se desarrolla temprano. Sin embargo, la corteza frontal, que es el área del cerebro que controla el razonamiento y nos ayuda a pensar antes de hacer algo, se desarrolla con el tiempo hasta bien entrada la edad adulta. Y bueno, pues en base a esta información, lo que vemos es que, pues por ello vemos que principalmente dentro de la juventud se tiende a actuar de esta manera, pero vemos que no es la excepción, porque incluso sin importar la edad, también hay ocasiones en las que llegamos a actuar así por diversas circunstancias, e incluso porque nos encontramos dentro de esta condición humana, y por ello vemos nuevamente la importancia de tener entendimiento antes de hacer algo, y no solamente tener entendimiento, sino que todo ese entendimiento vaya de acuerdo a la instrucción y que esté en nuestra confianza en el Creador, como lo dice Proverbios 3:5, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y bueno, pues cuando actuamos de esta manera, sin entendimiento, pues es cuando vemos las consecuencias por no pensar antes de actuar, como se dice coloquialmente.
Y es que muchas veces pensamos, pero una vez que ya está el daño y las consecuencias son irreversibles. Por ello vemos que es muy importante pensar antes de que esto suceda, antes de que hagamos un daño y suframos las consecuencias. Y que pensemos no solamente 2 veces, sino todas las que sean necesarias hasta entender realmente lo que vamos a llevar a cabo. Todo esto con el fin de evitar equivocarnos, hacer un daño no solamente a nosotros mismos, sino a demás personas y sufrir las consecuencias. Y bueno, me gustaría leer Salmos 32:9, que dice: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Y con respecto a esto del entendimiento, también me gustaría compartirles 1 Corintios 14, del 12 al 19. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la congregación. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias al Creador que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y bueno, esto me pareció muy importante. Y bueno, pues dentro de su contexto, Pablo le está hablando a la congregación de Corinto acerca de los dones espirituales que sean para edificación y que principalmente esté ese entendimiento para llevarlos a cabo, poder entenderlos y que sea de bendición para otros, ¿no? Y pues vemos que no solamente debe haber el entendimiento en estos dones que provienen del Ruach, o en estos ejemplos que pone Pablo, como el orar de acuerdo al espíritu, o el entonar salmos o cantar, que también tiene que ser con el entendimiento y de acuerdo a la instrucción. Pues todo esto es muy importante, y no solamente llevarlo a cabo en lo que se menciona aquí, sino en todo lo que llevemos a cabo. Que esté ese entendimiento para que principalmente nosotros seamos los beneficiados, pero no vamos a ser los únicos beneficiados por ello, sino que también otras personas van a ser edificadas a través de ese entendimiento. Y bueno, pues vemos que también, dentro de su contexto, vemos que nada que ver con lo que vemos hoy en día dentro de los sistemas religiosos, donde se lleva a cabo más las emociones que el entendimiento, donde se busca, pues sí, más la emoción, más los sentimientos. Y vemos que esto no debe ser así, sino que debemos venir ante el Creador con el entendimiento, como lo dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Creador, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Creador, que es vuestro servicio racional. Y bueno, pues vemos que ahí menciona que es algo racional, algo que tiene que ver con nuestro entendimiento y no algo que sale de nuestras emociones. Y bueno, pues también vemos que el entendimiento va de la mano con el conocimiento, porque para entender algo primero debemos conocerlo. Y un ejemplo muy simple de esto lo vemos a través de nuestra vida cotidiana. Al adquirir o comprar algún producto, primero debemos informarnos, saber acerca de su uso
Y todo esto lo encontramos en las instrucciones que debemos entender para poder llevarlas a cabo y así darle un uso correcto a ese producto y nos resulte provechoso. De lo contrario, no nos servirá. Y vemos que lo mismo ocurre en nuestras vidas, la cual también necesita de una instrucción, de una guía para poder vivirla correctamente. Y esa instrucción la encontramos a través de las escrituras, lo que conocemos como Biblia, y que a pesar de que tiene algunas modificaciones en cosas que han añadido y otras que han quitado, vemos que es importante estudiarlas correctamente, tomando en cuenta que esté dentro de su contexto, que sean las palabras adecuadas y ver su significado. Todo eso es muy importante y no solo eso, también otros aspectos a la hora de estudiarla. Pero vemos que es importante que nosotros estudiemos correctamente las escrituras para así poder entenderlas. Un ejemplo lo vemos en Josué 1:8, que dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Y bueno, pues es un ejemplo del cual aprendemos a escudriñar, a estudiar las escrituras y llevarlas a cabo con el entendimiento. Y bueno, pues no solamente estudiarlas, sino también pedirle al Creador el entendimiento para entenderlas correctamente y por consiguiente llevarlas a cabo. Y no solamente llevarlas a cabo por obligación, porque vemos que no es algo que se impone o algo que tienes que hacer a fuerzas, sino que esto también tiene que ir de acuerdo a la voluntad, y de acuerdo al entendimiento correcto, ver cómo el seguir todas estas instrucciones trae un beneficio al seguirlas dentro de no solamente nuestra vida, sino también dentro de nuestro contexto y hacia las demás personas. Y pues ver esa falta que hace esa instrucción en nuestras vidas, y no solamente llevarlas a cabo porque ahí lo dice, sino entender realmente por qué lo dice y llevarlas a cabo en nuestras vidas. Ahí es cuando todas esas palabras que encontramos en la instrucción pues toman un valor al aplicarlas dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro contexto. Y bueno, me gustaría finalizar con Proverbios 17:16, que dice: «¿De qué sirve el dinero en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento?». Y bueno, pues es como también lo vemos en el caso de la escuela, ¿no? ¿De qué sirve que sea la mejor si no hay ese interés, si no hay esa voluntad de querer aprender y por consiguiente entenderlo para llevarlo a cabo? Y bueno, pues vemos que es lo mismo con la escritura. Tiene que haber esa voluntad y el entendimiento correcto para llevarlas a cabo. Y bueno, pues si les gustó este video, pueden darle like, compartirlo para que otras personas vivan su vida con un verdadero entendimiento y de acuerdo a la instrucción. Y de igual manera, en la sección de comentarios pueden dejar sus comentarios o preguntas respecto al tema, o incluso sugerir sobre algún otro tema que llevemos a cabo. Y bueno, pues gracias por ver este video y shalom.